Hoy vamos a entrar en una temática bien interesante que tiene que ver con los grados simbólicos. Hay bastante que decir, hay bastante que analizar. Entonces, pues realmente esta clase es más como introductiva o introductoria que otra cosa, ¿no? Pero esto no le resta realmente importancia a lo que son los grados simbólicos. Especialmente vamos a estar viendo los grados sabianos. ¿Mm? Entonces, bueno, tenemos la carta de esta clase. Esta clase es con ascendente Leo, un sol bien pisciano. ¿Mm? Lo cual no es sorprendente que el regente del ascendente de la clase de hoy esté en Piscis y además en casa 8, porque la temática es profundamente pisciana y de casa 8, ¿no? Estamos con una temática que tiene que ver con los símbolos, los grados simbólicos, que son fragmentos de arquetipos. El arquetipo es substancia de energía de Piscis. Y quien más da es algo profundamente esotérico de casa 8, ¿no? El medio por el cual se pudieron entregar la simbólica de los símbolos sabianos, especialmente, es profundamente pisciana, porque es a través de una intuición mediúmnica que se pudieron ver los mensajes y los símbolos. ¿Mm? Y tenemos obviamente un Urano culminando en casa 10 en el signo de Tauro, bueno, y Urano en la astrología, entonces totalmente ubicado ahí, casi junto a Júpiter, planeta de la enseñanza y del compartir. ¿Mm? Bien, bien interesante esta carta, es la carta de la clase, es decir, es la carta de cuando empezamos, en el momento que empezamos en el lugar donde me encuentro, en este caso en Saint-Nazaire, en Francia. ¿Mm? Y utilizó domificación de casas iguales. Bueno, vamos a tocar ese tema no muy detalladamente, pero un poquito porque, como todo, el análisis de la astrología reposa sobre las reglas de uso de cada quien y como tal es interesante que bueno, podamos tocar temáticas, por lo menos las que se acercan o que tengan que ver con una lectura precisa y una interpretación correcta de los grados simbólicos del zodiaco. Así que nada, vamos a empezar. Nada más para decirles que en la página del CIA, cuando entran en la sección de módulos, podrán tener acceso a esta clase, ¿de acuerdo? Es decir, esa misma clase que estamos haciendo está completamente gratuita. Pueden acceder a través de los módulos a la clase especial, los grados simbólicos. Van a ver que pueden inscribirse, pero no tiene costo. Y ahí podrán seguir viendo los pasos de la clase, y todos los materiales al respecto de la clase los podrán ir descargando directamente a través de ese módulo. Es decir, ahí van a tener, bueno, el funcionamiento académico como todas las clases, pero van a tener también todos los materiales que voy a explicar, lo tienen en la clase, ¿no? Tienen las imágenes para descargar, tienen los libros recomendados como complemento de esta clase, tienen las diapositivas que voy a emplear en esta clase y tienen también ejercicios, cuestionario de repaso y demás. Así que bueno, pues para que lo sepan, nada más entran en el CIA en módulos y la clase sobre grados simbólicos. Está abierta y ahí podrán encontrar todo el material relevante que se refiere a esta clase de hoy. Nada más, vamos a entrar en el contexto de los grados simbólicos. Recuerden, si tienen preguntas, no duden en hacerlas, nada más levantando la mano, ¿vale? Los grados simbólicos, ¿qué son? Pues básicamente son una división del mandala astrológico del círculo zodiacal en 360 grados. Sabemos que todo círculo tiene 360 grados, especialmente el círculo zodiacal. ¿Mm? Y básicamente los grados simbólicos nos dicen que cada grado va a resonar con un fragmento de energía de su arquetipo mayor, que sería el signo zodiacal. ¿Mm? Entendemos que tenemos 12 arquetipos zodiacales, los cuales cada uno, bueno, generalmente en este grupo ya debemos conocerlos, o si no es así, bueno, se conocerán. Son arquetipos mayores, pues justamente los grados simbólicos
Se refieren a que cada 30 grados de un arquetipo zodiacal se va a subdividir en 30 grados que van a tener su propio mensaje, su propio símbolo, su propia imagen, su propio fragmento del arquetipo y manifestación del inconsciente colectivo que se va a plasmar a través de una interpretación breve. ¿Mm? Vamos a ir repasando todo eso, pero eso es para decir que básicamente es una subcategorización de los arquetipos, es un fragmento del arquetipo. No es la primera cuando hablamos de grados simbólicos, pues realmente hay muchos, vamos a repasarlos brevemente, pero tenemos todo tipo de clasificación. De hecho, si nosotros hablamos de triplicidades, de términos, de decanatos, que fueron las dignidades menores empleadas en astrología tradicional o astrología antigua, pues eran divisiones de las energías zodiacales, pues franjas. Incluso podríamos referirnos, por ejemplo, a las dodecatemorías, que son muy antiguas, que son fragmentaciones del zodiaco, ¿no? Entonces, cada paquete de grados o cada grado va a tener su simbólica y como tal nos permite obtener mucha precisión y resonancia con una energía muy precisa acerca de, de determinado grado zodiacal o grado del círculo de la energía zodiacal, ¿no? Entonces podríamos decir que los grados simbólicos son una añadidura de simbolismo, una imagen simbólica arquetípica que es el zodiaco. De la misma forma, podríamos metafóricamente pensar en la lectura de una partitura musical. ¿Mm? Si esa partitura es la carta natal, que se compone de varios elementos, dentro del cual hay el zodiaco, la raíz del simbolismo, sobre el cual reposa toda la interpretación de la carta natal. Y esa partitura vamos a tener distintas notas. Y en una nota mayor, podríamos pensar, por ejemplo, en la nota Aries, vamos a tener todo tipo de variaciones. Pues precisamente eso sería la forma correcta de entender la manifestación de cada grado simbólico. Es decir, si yo hablo de música sin saber mucho al respecto, ¿no? Puedo imaginarme la nota del sol. ¿Mm? Pero realmente vamos a tener 70 variaciones de la nota del sol. ¿Mm? Vamos a tener el sol menor, el sol mayor, el sol más 7, etcétera, etcétera, ¿no? Pues así algo podría asemejarse a si hablamos de Aries. Sabemos perfectamente, porque en astrología nada es igual, que no va a ser lo mismo el quinto grado de Aries que el séptimo. Esto es absolutamente lógico. Aries es un arquetipo de 30 grados. ¿Mm? Pero cada grado de Aries es específico de un código. Ese código son los grados simbólicos. Es lo mismo, yo puedo hacer un sol de 70 formas diferentes, va a pertenecer a este grado vibratorio del sol, pero no va a ser el mismo sol, va a ser distinto. ¿Mm? Esa es la forma de entender más o menos. De igual forma, yo puedo contar minutos, pero en un minuto tengo 60 segundos. Eso es aún más fácil de entender de qué forma se van a manifestar los grados simbólicos. Tengo un signo zodiacal y tengo 30 interpretaciones al respecto de un signo zodiacal. ¿Mm? Entonces esas distintas formas van a materializar sonidos distintos que van a resonar dentro de una clasificación vibratoria muy definida. Y eso es lo que va a ser justamente bien interesante. Ir identificando que esa fragmentación lo que nos va a dar ante todo es mucha precisión. Entonces los grados simbólicos son distintas tonalidades o vibraciones que caben dentro de un mismo signo zodiacal y que van a permitir definir de forma resonante o neptuniana cómo se va a expresar algún grado particular dentro de estos símbolos mayores. Así como lo decimos, un día son 24 horas y una hora son 60 minutos y un minuto son 60 segundos. Podemos subdividir, incluso yo podría decirles
que si nosotros podemos jugar, descifrar los 360 grados zodiacales, ¿qué pasaría si jugaríamos a multiplicarlo por 60? ¿No? Sabemos que cada grado alberga 60 minutos de movimiento en el arco zodiacal. Incluso podemos ir hasta los segundos y seguramente para una mente muy de Virgo, extremadamente de Virgo, podríamos llegar a analizar y a detallar cada minuto del simbolismo del arco zodiacal. Obviamente habría que multiplicar 360 por 60, por lo cual ya sería una obra considerable, ¿no? Pero todo eso para decir que el conocimiento y la información es infinito. Y precisamente es una de las características muy propias del mandala astrológico. Ya desde la interpretación misma de una carta natal hay muchísima información, pero si ya jugamos a subdividir una y otra vez los grados zodiacales, vamos a tener una influencia de resonancia infinita y pues no tendría sentido porque nos confundiríamos, porque no tenemos la capacidad neurológica para poder percibir esa información y comprenderla, ¿no? Pero si ha llegado esa información recién, hace 100 años precisamente, sobre los grados simbólicos, bueno, haciendo referencia a unos de ellos, es porque tenemos la capacidad y la resonancia correcta para poder interpretarlos. ¿Mm? Así que son básicamente fragmentación de un arquetipo. ¿Mm? Entonces, el concepto de grado simbólico, lo dijimos al principio, es muy antiguo. Lo podemos encontrar en las dodecatemorías. ¿Mm? Hay un artículo en el blog del CIA al respecto, que son divisiones de 2,5 grados. Los decanatos, franjas de 10 grados. Los términos, triplicidades, dignidades menores, etcétera, ¿no? Pero lo que es interesante de los grados simbólicos es que aportan mucha precisión. ¿Mm? Hay varios sistemas relacionados con los grados simbólicos. En realidad son muy antiguos. Los más antiguos pertenecen al calendario tebaico y tienen casi 3000 años. También hay los símbolos de Antonio Borelli, que también viene de una traducción del calendario tebaico, es una adaptación del calendario tebaico. Tenemos también los de Jan Dus, los de Cefarial, que es una versión de la Borasfera de Antonio Borelli, los de Kosminski, que son inspirados de textos muy antiguos. Pueden leer su libro Zodiacal Symbology and its Planetary Report. Los simbólicos de Mark Edmund Jones y Elsie Wheeler, que son los que a nosotros nos van a llamar más la atención y que vamos a ir viendo un poquito más profundamente. Y los sabianos de Dane Rudder. En realidad los sabianos son los grados de Mark Jones y Elsie Wheeler. Es solo que Dane Rudder los ha trabajado un poquito y les ha dado un poquito de diseño, de perfeccionamiento, clasificándolos, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, obviamente, pues todos esos grados simbólicos uno diría, bueno, ¿cuál es el que resulta siendo funcional? Yo creería que todos. Pero como siempre, en astrología, como en todas partes, tenemos que adaptar el saber al tiempo. Porque naturalmente, en el siglo XXI no puedo hablar el mismo idioma o lenguaje que hablaba hace 3000 años. Entonces, es lo mismo que puede suceder cuando yo hablo de cómo está escrito la Biblia, sabiendo que tiene miles de años. Realmente la información que yo voy a interpretar de una forma digna del siglo XXI va a ser muy distinta a lo que quisieron decir cuando la escribieron hace muchos años. Entonces, justamente por eso que los sistemas de lectura de grados simbólicos más modernos son los más interesantes, especialmente vamos a ver los de Edmund Jones y Elsie Wheeler. No obstante, para aquellos de ustedes que quieren ver varios, pueden buscar en internet o incluso referirse a la biografía que les deje al final de la clase, que pueden acceder a 3 de los módulos, y ahí tienen los libros que tienen que ver con
los grados simbólicos y pueden descargarlos, ¿no? Entonces pueden tener no solamente una interpretación, sino varias. Y también a cada uno de forjar su propia opinión sobre cuál es más resonante de acuerdo con la forma de ser de uno. ¿Mm? Entonces es muy válido. Y esto lo digo porque no puedo pretender que alguno sea correcto y otro falso. Lo que sí a mí me parece coherente es que alguno sí se puede adaptar mucho más al mundo moderno y a la comprensión y la traducción e interpretación que podemos hacer de esos grados de acuerdo con la era que estamos viviendo, ¿no? Y en ese sentido, pues los grados sabianos son los más modernos. Fueron investigados y creados por Mark Jones, que era un teólogo norteamericano. Y él lo que hizo es invitar a Elsie Wheeler, una medium, a un parque y tenía 360 cartas, donde en el respaldo de cada carta estaba escrito un grado zodiacal. Ella entró en su estado de mediumnidad, cogía una carta sin ver ni saber qué grado zodiacal trataba, y lo que ha hecho es decir lo que veía. Mark Jones anotaba las informaciones que le compartía Elsie, y eso, a cabo de un día de trabajo, se ha ido formando lo que llamaron los grados sabianos. Son grados simbólicos, ¿no? Son grados simbólicos. Lo que pasa es que Jones le puso el nombre de sabianos, porque Jones estaba conectado con el saber del antiguo sabeísmo, que era una religión muy antigua, y los sabianos, que son las personas que practicaban el sabeísmo, que es una religión que rendía culto a los astros, y para él este saber, esta información fue canalizada de un saber que pertenecía a los sabianos. Por eso se llaman sabianos. Que sea cierto o no, bueno, eso es otro cuento, a cada quien de hacer su propia idea, pero lo que nos interesa es saber si realmente son funcionales o no, ¿no? Y nuevamente ahí no se va a poder dar una explicación científica al respecto, ¿no? Pero si lo comparto hoy es porque se me hace que ha hecho su camino y que vale la pena utilizarlo en la interpretación. Puede sumar gran conocimiento, grandes saberes. Así que en el transcurso de pocas horas en la mañana y pocas horas en la tarde, él sí ha ido cogiendo cada carta, diciendo lo que veía, y Jones ha estado escribiendo en una frase lo que él sí le comentaba. Eso realmente cuenta Dane Rudyard que esto fue al cabo de un par de horas en la mañana y un par de horas en la tarde, y que, dado el cálculo que hizo, se demoró 1 minuto con 30 segundos para cada grado zodiacal. Eso me parece interesante y por eso les dije que si quieren saber más acerca del procedimiento, pueden investigarlo o referirse a la página 31 del libro El Mandala Astrológico de Dane Rudyard. Es interesante porque es interesante saber cómo llegaron a conocer, a saber cuál fue el proceso por el cual se logró elaborar las imágenes de cada grado zodiacal. Por lo menos a mí me parece interesante y precisamente es una de las ventajas de ese sistema sabiano, que sabemos cómo se ha hecho realidad. Que cuando hablamos o nos referimos a de pronto sistemas más antiguos, bueno, es un poquito difícil saber realmente cómo se llevaron a cabo, ¿no? Entonces, una de las ventajas es que fue así. Otra cosa que me llama mucho la atención y que me parece interesantísimo es que Dane Rudyard conoció a Elsie Wheeler. Fue a verla, de hecho conoció también a Mark Jones y dijo que era una mujer brillante y la describe realmente como alguien coherente, consistente. Y me parece que eso es interesante, tener la opinión de un hombre tal como era Dan Rudyard, extremadamente profundo, serio, un poco el Carl Jung de la astrología, ¿no? En cuanto
a su perspectiva o su opinión personal frente a la persona que canalizó esa información para entregar a cada grado zodiacal su significado. Otra ventaja que es muy grande es que son imágenes arquetípicas modernas. Cuando hablamos de un grado sabiano, lo que dice de cada grado zodiacal está hecho para el lenguaje moderno. Y eso hace que sea muy agradable de entender, de leer. Porque obviamente en el siglo XX, estamos en el XXI, ya se podría hablar otro idioma incluso, pero por lo menos nos acercamos un poquito, ¿no? Entonces son imágenes modernas que nos pueden facilitar interpretar. Incluso son americanizadas. Y eso, bueno, eso es otro cuento, pero entonces, por ejemplo, hay grados zodiacales donde habla de un tema cultural norteamericano, que para interpretarlo de pronto tocaría hacer referencia un poquito, buscar qué significa, ¿no? Entonces es muy interesante frente a ese valor que aporta en la modernidad, porque está contextualizado, está actualizado el saber. Hablamos el mismo lenguaje. Dan Rudier dice que el grado es el elemento más misterioso de la astrología y realmente es la clave de toda interpretación astrológica más profunda, porque en el grado llega a un punto de síntesis de los dos movimientos de la Tierra y simbólicamente los dos grandes principios de toda vida, lo colectivo y lo individual, lo universal y lo particular. En el grado presenciamos la actividad de lo creativo dentro de una personalidad individual o de una situación particular. Y aquí el significado se revela para quien quiera que sepa leer los símbolos. Es muy interesante y pues podrán ir leyendo todo el libro. Les aconsejo mucho hacerlo si quieren profundizar en esa temática. Porque precisamente lo que hizo Dendrudiar ha sido dividir o subclasificar, o sea, hacer un fuerte trabajo de clasificación muy de Virgo sobre cada grado zodiacal que fue entregado por Mark Jones, con su permiso. Entonces él, por ejemplo, clasificó dos hemisferios o hemiciclos. Uno que va de los grados que va de Aries hasta Libra y otro que va de Escorpio hasta Piscis, ¿no? Donde el primero es el hemisferio individual y el otro es colectivo, o la individualización y la colectivización. Vamos a ver esto. Entonces, esto fue el trabajo que hizo Denrudier sobre los 360 símbolos. A ver, los 360 símbolos no los voy a leer hoy. Creo que realmente tomará mucho tiempo y sería profundamente aburrido para cada uno de ustedes. Yo creo que eso no es la cuestión. Los van a encontrar en los libros que les puse. Ya, por ejemplo, en Astrología de la Personalidad pueden leer cada uno de esos grados sabianos, es decir, fieles a la interpretación y la traducción de Mark Jones, donde van a ver, por ejemplo, Aries y la primera frase. Entonces, la frase como tal, la imagen, el símbolo, resalta y luego hay una interpretación posible, pero muy generalista, hecha por Denrudier. Pero vamos a hablar de ese tema luego, ¿no? Solamente para decirles que, pues, no voy a decirles cada grado zodiacal, no tendría sentido. Están presentes en los libros y basta con eso. Mi interés ahí es de compartirles realmente, como les dije, una introducción sobre la temática. Entonces lo que hizo Denrudier es subclasificar todos estos 360 grados. La primera división fue por hemiciclo, donde la parte superior es el proceso de colectivización y la parte inferior hace referencia al proceso de individualización. Eso es muy propio de él, ¿no? De su tipo de astrología humanística que él hacía, ¿no? Que realmente es un gran legado. En este proceso de individualización que va de Aries a Virgo y de colectivización que va de Libra a Piscis, pues realmente toda persona que conoce con profundidad el significado zodiacal
no estaría sorprendido con esas palabras, ¿no? Pero justamente, donde Denrudier nos dijo que además de ser extremadamente verificado la, la pertinencia del significado de cada grado zodiacal, realmente podemos ver como cada grado de ese zodiaco realmente resuena con el arquetipo que lo lleva, ¿no? Es decir, cada grado que hablamos de Aries, vemos como realmente hay una, hay una energía ariana puesta ahí. ¿M? Y así con todos los arquetipos. Y eso me parece muy interesante precisamente, porque es cuando uno ve que hay cierta coherencia, porque pues por ser un acto mediúmnico de canalización, definitivamente verificar la información puede ser muy interesante, especialmente si uno tiene un poco de tierra en su carta, para no caer en el cualquier cosa, ¿no? Entonces, luego de dividir dos semiciclos de 180 grados cada uno, lo que hizo es dividir los cuadrantes. Entonces vamos a tener el primer acto, lo que se llama un acto, son los 90 primeros grados, los 90 siguientes y así sucesivamente. Y el primer acto lo llamó la diferenciación. Ese mismo acto se va a dividir en 6 escenas y cada escena es portadora de 15 grados. Es decir, vamos a tener en la primera escena, que va desde el grado 0 al grado 15 de Aries, la escena que corresponde al deseo. En la segunda escena, que va a ir del grado 15 al grado 30 de Aries, vamos a tener la potencia. En Tauro, los 15 primeros grados de Tauro, vamos a tener la sustanciación. Y en los 15 a 30 grados de Tauro, vamos a tener la confirmación. Luego en Géminis, vamos a tener 15 primeros grados que se refieren a descubrimiento y los 15 últimos grados a la exteriorización. Y luego vamos a cambiar de cuadrante y entramos en los grados simbólicos de Cáncer. Realmente esos actos son muy interesantes, se pueden relacionar mucho con, bueno, muchas diferentes perspectivas relacionado como por ejemplo con los intereses de los signos zodiacales, ¿no? En el sistema GR, por ejemplo, de Germán Rosas o bueno, otros, ¿no? Donde uno dice que bueno, los primeros signos son individualistas, motivados por sus propias ambiciones. Los tres siguientes, el segundo cuadrante, van a ser familiares. Los tres siguientes van a ser sociales y los tres últimos van a ser trascendentales. En el segundo acto, es decir, el segundo cuadrante, él estableció justamente que pertenecía al proceso de estabilización. Efectivamente, es el momento donde se va estabilizando, ¿no? La psique, por lo menos llegando a Cáncer. La primera escena, que es la 7, que va del grado 0 al grado 15 de Cáncer, lleva el nombre de decisión. Luego de 15 a 30 de Cáncer, consolidación. Luego de 0 a 15 de Leo, combustión. De 15 a 30 de Leo, liberación. Y luego entramos en Virgo, donde tenemos caracterización y educación. Y luego entramos en la tercera fase, o el tercer cuadrante, o el acto 3, como lo llama, que tiene que ver con la integración de grupo. Así lo llamó él, ¿no? Y ahí nuevamente podríamos pensar si realmente pues resuena con uno o no. Uno podría hacer su propia subclasificación. Pero bueno, bienvenido al trabajo porque seguramente pasó más de una hora por hacer ese trabajo de clasificación de los grados simbólicos. Creo que pocos lo han hecho, ¿no? Entonces vamos a tener distintas escenas que van de transfiguración, reconstrucción, comunión, fe, abstracción y transferencia. Y luego el último cuadrante, capitalización, donde tenemos la cristalización en los primeros grados de Capricornio y luego acción de grupo, contribución, dirección, federación y perpetuación. Eso básicamente es la clasificación que él ha hecho de los 360
grados, que representan justamente el proceso de arquetipización de la energía zodiacal. Ahora bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Bueno, como siempre, o uno no entendió nada o no entendió todo. En ambos casos está muy bien. Lo que sí ya podría ser interesante Una mirar. pregunta, Claro, adelante, Berta. o sea, eso empieza siempre donde está el cero de Aries, ¿no? O sea, si tienes el cero de Aries en la casa 5, empieza desde ahí la clasificación. Sí, o sea, realmente tú no lees desde el 0 grado de Aries, sino que tú vas a leer de acuerdo con la posición que deseas observar. Esto lo vamos a ver precisamente ahora, viendo cómo se utilizan los grados avianos. ¿Sí? Pero definitivamente Ok, sí. Lo que pasa es que de igual forma no vas a caer en el grado 76, ¿no? No existe el grado 76. Porque no hablan del grado 76. Van a hablar del grado 16 de Géminis, que sería el grado 76 de la rueda zodiacal. ¿Mm? Entonces, ok. digamos que pues no. Pero sí, sí. Hablando del, hablando del mandala y de toda la clasificación que hizo Mm. Rudier, sí empieza desde Aries, obviamente, es el inicio, ¿no? Del zodiaco y de la clasificación. Permítanme un segundo, solo me sacó el saco. Ok. Bien, así que vamos entrando un poquito como en lo que nos interesa es cómo utilizar los grados avianos. Primero que todo, nos dice que un conjunto de símbolos como los símbolos avianos o el I Ching o el Tarot hace que nos enfrentemos al desafío de integrar lo arquetípico y lo existencial mediante una imagen simbólica, una escena o una frase en las cuales estos dos reinos confluyen y se interpretan. Eso es muy interesante porque ahí sí penetramos en una dimensión mucho más simbólica, mucho más resonante, profunda y hasta diría yo intuitiva de lo astrológico. Cuando comparamos los símbolos sabianos con el I Ching o el tarot, es evidente que ahí sí ya tenemos 300 componentes que podríamos ir interpretando, descifrando y jugando con esos componentes constantemente, ¿no? Y que muchas veces va a ser también a través de la intuición que vamos a poder conectar con el verdadero símbolo y con la energía que alberga. ¿Mm? Y eso me parece como que bien, bien resonante, porque realmente lo que vamos a ver es que no podemos interpretar un grado literalmente viendo a la frase que representa. No tiene sentido hacerlo así. Vamos a ver unos ejemplos, pero básicamente, si interpreto y que Berta en su carta natal tiene el ascendente que dice que un señor ha sido colgado, pues no significa que eso es lo que le espera como destino, ¿no? Sino que hay que ir mucho más profundo dentro del símbolo para poder entregarse a una interpretación que sea resonante, que sea válida y que sea más que una interpretación de destino, que sea una reflexión profunda, ¿m? Sobre lo que representa ese símbolo. Entonces, lo primero que hay que saber es que cuando vamos a analizar un grado simbólico, vamos a tener que ver el grado superior. Es decir, si yo voy a analizar los 6 grados 59 minutos de Leo, tengo que mirar el grado séptimo de Leo. No puedo mirar el grado 6. Eso, desde lo muy práctico, es lo único que hay que saber. Si yo quiero mirar, por ejemplo, el grado de esta clase, ¿por qué digo eso? Porque no hay grado cero. Entonces, si quiero mirar el grado 0 con 30 minutos, voy a mirar el grado 1. En este caso, estamos, por ejemplo, en esta clase con ascendente Leo en 6 grados 59 minutos de Leo. Yo voy a mirar lo que significa, cómo se traduce, el grado 7 de Leo. Es ahí que tengo que mirar, es decir, siempre van a mirar en el grado superior. ¿Se entiende, no? Entonces voy a mirar el grado 7 de Leo.
y ahí me va a dar justamente el grado simbólico que hace referencia a la energía de este grado. ¿Mm? Entonces entro en Leo y el grado refiere a las constelaciones brillan en el cielo nocturno. Esto va a ser el grado simbólico donde reposa el ascendente de nuestra clase. Ahí sí ya tengo que ir interpretando. Ahí tenemos que hacernos realmente una idea de qué puede significar y eso es libre a cada quien de ir interpretando el símbolo, así como una carta del tarot. Estamos en lenguajes simbólicos, en una resonancia esotérica. Por ejemplo, él decía que la revelación de valores arquetípicos cuya permanencia establece una base sólida para toda cultura humana. Bien, es válido la interpretación que él hace, es muy resumido. A cada quien podría ir profundizando sobre ese valor. ¿Mm? Más interesante aún, y para tomar otro ejemplo, voy a mirar dónde está el regente de la carta. ¿Mm? Entonces, miro el regente del ascendente. Va a ser el Sol, porque el Sol es regente de Leo. El Sol está en 6 grados 30 minutos de Piscis, ¿no es cierto? Lo vemos aquí. Entonces, si tengo que ir viendo el símbolo que se refiere hacia dónde va el regente de mi ascendente, es decir, parte de mi destino, de mi camino de vida, tengo que ir viendo hacia el grado superior. Entonces voy a ir buscando en el libro el grado 7 de Piscis. ¿Mm? Y ahí levanto la vista hacia el grado 7 de Piscis. Y lo voy a buscar a ver qué nos dice ese grado 7 de Piscis, ¿no? Por información, por anécdota, no he seleccionado la carta de la clase, ¿no? Hice realmente en función del tiempo que me quedaba, em, y no fue una carta electiva que hice para levantar la carta de hoy, o sea, de la clase. Entonces, 7 de Piscis me dice: un rayo de sol perfora la bruma e ilumina una cruz blanca erigida sobre peñascos. Esto va a ser el símbolo de la clase. ¿Hacia dónde va la clase? Bueno, puedo decir que es un poco de buen augurio, por así decirlo, ¿no? Pero una de las reglas de interpretación tiene que ver con que realmente no vamos a determinar o predeterminar o predisponer que la interpretación del grado sea positivo o negativo. Nuevamente, y los que estudiaron, por lo menos en el CIA, saben que no hay semejante. Hay aprendizajes, pero no hay algo como negativo o algo positivo, ¿no? Eso es una condición profundamente humana que no resuena con la simbólica de un lenguaje como lo es la astrología. Bien, entonces, para volvernos a eso, básicamente, si quiero mirar el grado donde está la luna, ahí que la luna se encuentra en 18 grados 27 minutos de Virgo, ¿dónde voy a estar mirando? Voy a estar mirando al grado 19 de Virgo. Eso es lo único que tienen que saber. Si miran el grado 18 de Virgo en el libro, pues ese grado 18 hace referencia a todos los puntos planetarios o los grados que se van de 17 a 18. Entonces, no se equivoquen ahí porque obviamente pueden encontrar muy poca resonancia y decir, no, este sistema de grados simbólicos pues no funciona, pero si no estoy leyendo correctamente los grados, es lógico que no vaya a tener mucha resonancia, ¿no? Entonces, el primer grado de Aries va a ser de 0 a 1. Bien. Si tienen preguntas al respecto, de pronto que no quedó claro, me pueden decir, ¿no? Pero pues en la clase está bien explicado todo esto. Gabriela, te escucho. Sí, buenos días, Baptiste. Una pregunta, ¿hasta cuántos, o sea, por ejemplo, Plutón está a 6 grados y un minuto, creo que vi, ¿no? Sí, correcto. No, Ahí un se miraría minuto. el grado 6. Está en 1 grado 6 minutos. No, 1 grado y 6 minutos, Sí, correcto, al revés. sí. Ahí se miraría el grado 1 o No, pasa al grado 2. grado 2, el superior. Ujú. Ok,
Si ya está en un grado Siempre cero se va a cero, mirar el... sí, Ajá. voy a mirar a 2. Siempre se va a mirar el grado superior. Sí, así es. Los 60 Ok, primeros gracias. minutos son del primer grado, los 60 siguientes del segundo, ¿no? Entonces siempre un grado superior. Así sea 0, 1, ¿no? Incluso pueden poner segundos si quieren tener más precisión, por si acaso, ¿no? De aquí que naturalmente, pues tienen que tener una hora de nacimiento, pues correcta para poder ir haciendo un análisis. Digamos que sobre las posiciones planetarias, en la mayor cantidad de posiciones, no va a cambiar de un minuto al otro, pues el grado de Júpiter, mucho menos de Urano o Neptuno. Pero del ascendente cambia un grado cada 4 minutos. ¿Mm? Entonces sí hay que hacer cuidado si vamos a interpretar directamente el grado del ascendente, hay que asegurarse de tener una buena carta, eh, una buena hora natal, ¿no? Sea de la cual sea la carta, es decir, que haga referencia a un matrimonio o al nacimiento de un ser humano o a cualquier evento de vida, es bueno tener precisión. Entonces vamos a ir mirando el grado superior. Ahí, por ejemplo, en esa carta, que es la carta de Vincent van Gogh, el famoso pintor, vamos a tener el ascendente en el grado 21 con 9 minutos de cáncer. Repito, el ascendente cáncer está en 21 grados 9 minutos. Por lo cual, la pregunta va a ser, ¿qué grado miro? Voy a mirar el grado 22, ¿cierto? El grado 22 de cáncer. ¿Qué nos va a decir ese grado 22 de cáncer? Podemos mirarlo. El grado 22 de cáncer. Una joven en el extremo de un muelle busca en el horizonte al velero que ella espera. Bien interesante, especialmente para quien conozca un poquito la vida de Van Gogh, de pronto tenga un acercamiento a lo que él tuvo que vivir, ¿no? Si miro ahora, a modo de ejemplo, ¿no? Para finalizar, el grado del sol de Van Gogh está en 9,39 de Aries, por lo cual voy a ir mirando el grado 10 de Aries para interpretarlo. El 10º grado de Aries. Entonces me voy hasta Aries y el 10º dice, un educador presenta imágenes tradicionales bajo una nueva forma simbólica. Muy interesante aún más, ¿no? Entonces esto va a ser como la forma de leer, ¿m? Siempre viendo hacia el grado superior. Bien, bueno, esos eran los grados de la clase como tal. Ahora bien, ¿cómo lo voy a utilizar? Hay infinitas posibilidades de usar los grados sabianos. No voy a decirles tienen que hacer esto y lo uno y lo otro. O sea, a cada quien y con mucha creatividad pueden utilizarlos. O bien, naturalmente, pues hablando de una carta natal o del análisis de una carta natal, vamos a hablar de las posiciones más importantes o influyentes dentro de la carta. De ahí obtener el sentido análogo a sus respectivas correspondencias planetarias. Esto es un recuento corto y reduccionista, ¿no? Pero si yo miro, por ejemplo, el grado del ascendente, voy a mirar hacia dónde voy, mi destino como tal, en qué voy a desarrollar. ¿Mm? Si miro el grado, por ejemplo, del regente del ascendente, voy a ir dirigiéndome hacia dónde me voy a ir descubriendo, ¿cierto? En qué tipo de experiencias, qué tipo de vivencias. Por lo que yo he podido observar, pero aún falta mucha investigación al respecto, me parece que es hasta más importante el grado del regente del ascendente que el grado del ascendente, porque es mucho más específico. Mm. Ahora los dos pueden sumar información de gran importancia. Si yo hablo de los grados del Sol, bueno, voy a tener lo que soy, mi fortaleza básica, mi identidad, mi personalidad, obviamente. Si hablo del grado simbólico de la Luna, cómo siento.
pero también se puede referir perfectamente a la maternidad, a mi relación con mi madre, o de pronto pues algunas temáticas que voy a tener que vivenciar frente al tema de la maternidad. Cómo pienso, cómo mentalizo, cómo comunico, el grado de Mercurio, y así sucesivamente, de acuerdo con todo lo que ya sabemos, ¿no? He puesto hasta Saturno. En Saturno pongo como maduro, pero podría ser mucho más. ¿Cómo voy a encontrar mis límites? ¿Cómo voy a encontrar las formas de ir relacionándome con el tiempo, por ejemplo, con la experiencia de vida? ¿Mm? Incluso podríamos ir hasta Urano, Neptuno, Plutón, siendo aún más extravagantes de alguna forma, porque si hablamos de la resonancia de un grado simbólico de Plutón, viendo la velocidad con la cual se moviliza el planeta enano, que es, obviamente, pues significa que vamos a tener un mes de personas que van a nacer con el mismo grado simbólico. Pero tendría perfectamente esta lógica, ya que son planetas que son efectivos desde lo colectivo y no desde lo individual, ¿no? Jacqueline, te escucho. Sí, señor, es que quería preguntarte, ¿eso solamente es de manera eclíptica? Claro que cada quien puede utilizarlo Porque como pues está quiere. O sea, ¿te refieres a si se puede utilizar? eclíptica o ascensional. Sí, claro, lo puedes usar ascensional. Lo que Sí, pasa es como que pues yo... claro, Mm, exacto, lo que pasa es que como uno da unos grados diferentes eclíptico a ascensional y a veces puede cambiar de signo, tú sabes. sí, Entonces, por ejemplo, yo tengo creo que Plutón en Virgo, pero ascensionalmente se pasa a Libra. Entonces, esa era la pregunta. claro. Sí, puedes analizar los dos, aunque yo personalmente me quedaría firme sobre el análisis dentro de una carta eclíptica, ¿no? Porque realmente es la que tiene una relación muy profunda con el yo. ¿Mm? Entonces, se me hace que tiene mucho sentido así, pero es investigativo, lo pueden hacer con cualquier tipo de modalidad. Es más, algunos de ustedes me podrían decir, bueno, pero entonces voy a utilizar el zodiaco sideral o el zodiaco tropical. Utilizan el que les parezca el correcto, ¿no? Yo no les voy a decir que hay una sola verdad y mucho menos hablando de astrología, pero lo que sí me parece interesante es que realmente lo vayan aplicando de acuerdo con sus propias reglas de utilización o de lectura del lenguaje astrológico. Yo personalmente utilizo astrología eclíptica, tropical, zodiaco tropical, domificación de casas iguales, ya está. ¿Mm? No voy a ir más allá. Para mí eso es lo que funciona. Entonces, pero no voy a decir que eso es lo que tiene que ser, sino lo que me funciona. ¿Mm? Entonces a cada uno ver con lo suyo, ¿no? Y eso es muy, muy, muy propio. Creo que es realmente algo que cada uno tiene que elaborar a su propia forma de ser. ¿Mm? Como si yo te digo, bueno, un Toyota es mejor que un Mazda. Pues sí, pero para algunos, pues falla el Toyota y para otros falla el Mazda. Entonces, ¿quién tiene la razón, no? Las estadísticas, pero es otro tema. Entonces, vamos a tener cada planeta, podemos ir leyéndolo de acuerdo con el grado donde se encuentra. Obviamente entenderemos que de pronto podemos quedar hacia lo más importante. Creo que realmente el grado del ascendente, del regente del ascendente, del sol, va a ser importante. Ahora todo depende, porque si tú, ahí estamos hablando, por ejemplo, de una carta natal. ¿M? Pero si nosotros hablamos de una carta, por ejemplo, de astrología horaria, de pronto el grado del ascendente va a ser sumamente importante, pero también pues el grado del planeta que rige el significador de la pregunta. ¿M? Entonces, obviamente, esa reseña es válida para todos los aspectos de la carta natal, de forma complementaria. Es más, si realmente uno quisiera ser un poquito como más profundo, podríamos incluso relacionar
aspectos entre los grados simbólicos, dando cuenta que esta puede ser una carta de una persona que nació en ese momento del inicio de la clase. Puedo pensar que esa persona va a tener una conjunción Sol-Mercurio. ¿Por qué no leer los dos grados simbólicos, el del Sol y el de Mercurio, e ir asociándolos, haciendo una conjunción entre esos dos significados, ¿no? Donde tendríamos una sola. Hay infinitud de posibilidades. Y puse algunas, pero hay muchas más. Por ejemplo, no les puse las sinastrías, o las cartas compuestas, o los puntos medios. Pero es muy válido ir interpretando en relación a todas las técnicas astrológicas que son funcionales. Entonces, esto para decir que, pues, fuera de un simple contexto de observación de carta natal, sumando que simple no le retira potencia ni interés al asunto, una simple observación natal ya es muy llena de riqueza, existen miles de usos que le podríamos dar a la observación de los grados simbólicos. Por ejemplo, en el contexto de una carta horaria. No voy a detallar mucho ahí, pero una carta horaria hace referencia a la carta natal de una pregunta. De pronto, Ernesto quiere montar un negocio con un amigo, pero no sabe, está en la duda y pregunta a los astros. Bueno, ¿me es conveniente y constructivo montar ese negocio con Juan Carlos? Esa es la pregunta. Levanta la pregunta la carta de la pregunta. Hay que saber cómo hacerlo, cómo levantarla, etcétera. Bueno, es toda una técnica, por eso dedicamos todo un módulo del diplomado a la astrología horaria. Pero en el contexto de esa carta horaria, vamos a poder utilizar también los grados simbólicos. Y ahí definitivamente el grado del ascendente o el grado del regente del ascendente nos puede dar una información casi determinante para saber si la carta fue válida o si es radical. Que es lo que hacían los astrólogos antiguos con las dodecatemorías. Tenía que dar sentido los significados del grado del ascendente en una carta horaria para hacer válida la carta. Si no había coherencia entre ambas, entonces podríamos decir que no había sido recibida la pregunta, ¿no? Entonces de pronto Ernesto pregunta esto y le sucede algún grado simbólico de respuesta que le dice, qué sé yo, un hombre se expresa simultáneamente en dos caminos diferentes con gran acierto, ¿no? Y ahí obviamente le va a dar una respuesta. Y esa respuesta va a resonar con la pregunta que hizo, ¿no? Luego se interpreta obviamente la carta horaria, pero esto va a ser un agregado, ¿no? Va a ser un agregado que nos va a permitir reflexionar profundamente sobre la pregunta horaria. También podemos leerlo sobre el grado del ascendente y su regente en la carta de un retorno o revolución solar. Eso va a ser sumamente interesante, contextualizado por un ciclo de un año de vida. Entonces, en la carta de mi revolución solar voy a mirar dónde me cae el ascendente, en qué posición está el regente del ascendente. Y aún, si lo quiero más específico, mirar en mi carta natal dónde cae este grado, ¿no? Si hay alguna posición ahí. En un retorno mensual o en un retorno o revolución lunar también lo podemos mirar. Digo, bueno, este mes, ¿qué tal? Ya sé que la luna está entrando en Libra, ya no demoro en tener un retorno lunar, entonces, ¿qué hay de esperar de ese mes? Y de pronto voy a meditar sobre el grado simbólico donde reposa el regente de la carta de mi revolución lunar. Lógico que no el grado de la luna, porque siempre va a ser el mismo para mi retorno lunar, ¿no? Pero el grado del regente del ascendente de mi revolución lunar. Y ahí digo, bueno, esa es la dinámica mensual. Obviamente es un agregado, porque pues si quiero tener detalle, pues leo directamente el retorno o la revolución lunar. En una carta electiva también.
Entonces sucede que Cristina tiene que planificar la cena familiar, pero la familia es complicada, muy complicada. Entonces hacemos una carta electiva para determinar el mejor día y el mejor momento para tener la cena familiar más armoniosa posible. Bien, entonces, ¿cómo voy a elegir ese momento de acuerdo con la carta natal de la cena familiar? Entonces, voy a utilizar los grados simbólicos y determinar un grado simbólico que realmente tenga este tipo de valor, por lo menos que me inspire, que me haga sentirme serena, un ambiente pacífico, diplomático, librado. ¿Mm? En carta electiva de todo tipo también podemos perfectamente utilizar los grados simbólicos. En una decombitura también, bueno, eso es más complicado, una decombitura de la carta de una enfermedad, ¿no? Pero también nos permite interpretar, bueno, lo que va a sugerir la enfermedad de acuerdo con la interpretación del símbolo, ¿no? También muchas personas, especialmente, bueno, cuando hablamos de una astrología mucho más esotérica, ¿no? De una conexión con el saber y la sabiduría de esos grados sabianos, alineándonos espiritualmente con nuestra vibración zodiacal, entendiendo que nosotros somos parte del macrocosmos. Entonces, también hay prácticas espirituales donde puedo visualizar, entrar en un estado meditativo y de pronto visualizar la imagen sugerida por el símbolo. Por ejemplo, estoy en falta de vitalidad y de pronto voy a trabajar sobre el grado simbólico de mi sol y visualizar esa imagen para conectar con esa energía solar. Eso sería un trabajo un poquito más alquímico, un trabajo mucho más profundo, que no es necesariamente coherente, consistente para todos, pero sí es una de las funciones que cumple también esos grados sabianos. Entonces, evidentemente, hay muchas formas de utilizar los grados simbólicos. Como les decía, si uno realmente es astrólogo nevrótico, pues hasta puede ir considerando aspectos entre distintos grados simbólicos, ¿no? Veo que tenemos a Plutón aquí, veo que está haciendo una cuadratura con la casa 10, voy a leer el grado simbólico de Plutón y leer el grado simbólico de la casa 10. Y ahí voy a ir viéndolo, interpretándolo de acuerdo con las dos símbolos estando en conflicto. Pero yo creo que, como les decía al principio, ya es un estado un poquito como más avanzado de desarrollo al respecto tanto de la dimensión simbólica que de la resonancia de la interpretación astrológica. A nivel interpretativo, la astrología simbólica es un arte vivo y se la debe estudiar como tal. Eso me parece súper interesante, viniendo de un teólogo que era Jones. Los símbolos conectados con los grados del zodiaco raras veces han de tomarse literalmente. Entonces, el primer paso que hay que saber sobre la interpretación. Son más bien catalizadores de conocimiento superior del astrólogo, cuyo desarrollo le permite añadir contenido e implicancia a cada factor de la vida. Entonces hay uno que, por ejemplo, dice en el grado 5 de cáncer, dice un automóvil destrozado por un tren. Pues si a Gabriela pues tiene el ascendente en 4 grados 42 minutos de cáncer, pues le va a corresponder ese signo del grado 5 de cáncer, que dice un automóvil destrozado por un tren. Pues no es porque me cae este grado y este símbolo que voy a ponerme a temblar cada vez que cruzo un ferrocarril, ¿cierto? En ese sentido, no debemos considerar una lectura negativa condicionalista sobre un grado simbólico, sino mucho más profundamente lo que decía Jones, catalizar el conocimiento superior para añadir contenido e implicancia a cada factor de vida. Y ahí, por ejemplo, Rudier va desarrollando, lo pueden leer en su libro, ¿no? Te va desarrollando todo lo que pueda resaltar del significado
de lo que puede representar el tren y el accidente, ¿no? Por ejemplo, él dice que el automóvil, pues es un medio privado de transporte, entonces es el individuo, mientras que el tren es un medio público y se van estrellando, ¿no? Entonces, obviamente hay mucha lectura posible y eso pues es precisamente parte del trabajo del astrólogo, ir interpretando en base a símbolos y arquetipos. Podemos perfectamente pensar que el individuo va a estar a servicio de lo colectivo y que va a sentir cada vez que trata de priorizar sus propias necesidades, va a sentir como que tiene que pasar, que sacrificarse porque hay que priorizar los del bien colectivo. Es parte de su destino. Podemos pensar muchas cosas, hay muchas formas de interpretarlo, por eso que es interesante reflexionar profundamente sobre el grado simbólico y jamás interpretarlo literalmente. De hecho, interpretarlo literalmente cuando van a empezar a ir viendo los grados que representan, pues no tiene sentido, ¿no? Además que son americanizados, como lo que decía Den Rudier. Un pie roja teje una vestidura de ceremonia. Bueno, si eso es el grado que te toca, ¿cómo lo vas a entender? ¿Cómo lo vas a, ¿no? A interpretar? Tiene muchas formas. Él va a decir en este caso ampliación de la conciencia personal mediante una acción productiva fundada en una cultura tradicional. Es válido, pero es mucho más que eso, ¿no? Creo que puede resonar una infinidad de interpretaciones de acuerdo con cómo lo siento. ¿Mm? Pero jamás, y eso es válido no solo para los grados simbólicos, sino para la astrología en general, jamás condicionarnos o temer algo, como lo que les decía. Muchas veces cuando uno aprende astrología, que verifica, se da cuenta y constata que es muy funcional, muy eficaz, entonces puede cogerle cierto miedo, porque dice, bueno, si funciona y Plutón simboliza eso, cuando pasa Plutón sobre mi Sol en 4 meses, ¿qué me va a pasar? Y dejo de dormir en 4 meses y materializo exactamente el tránsito que no quería. No, eso no es la función de la astrología. Entonces no existe ni positivo ni negativo. Es el sentir y la reflexión que nos permite entrar en contacto con el simbolismo más profundo. Entonces, no es un factor de destino, es un factor de reflexión, de conexión, donde conectamos con el arquetipo que resuena en el inconsciente. Por lo que la interpretación debe fluir hasta con la intuición y el sentir profundo. Estamos en una astrología esotérica, lo cual no le resta importancia ni calidad, sino que realmente estamos en lo profundo. Entendiendo que todo arquetipo refleja una realidad que se plasma de distintas maneras en distintos niveles de la realidad. Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la cadena de herencias transgeneracionales. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, sucede que la abuela de fulano tuvo que prostituirse para sobrevivir. Y resultado que su hija no se prostituyó para sobrevivir, pero resultado que siempre tuvo que estar haciendo el trabajo para todas las personas para obtener migajas. Y sucede que la hija médica no logra adaptarse a su trabajo y siente que trabaja para miserías y le genera frustración, por lo cual sigue estando en ese círculo de pobreza, de no valoración de su trabajo, etc. Y ahí, por ejemplo, cuando vemos las herencias transgeneracionales del arriba de la cadena hacia abajo de la cadena, nos daremos cuenta que hay hay una transmisión de los patrones. Y esos patrones no van a ser directamente conectados de una forma muy mundanamente interpretada. O sea, por ejemplo, tengo todo el tiempo accidente de carro, porque todo el tiempo tiene accidente de carro mi padre, porque no. Pero desde lo simbólico vamos a heredar y transmitir un patrón. Y esto es la forma correcta de leer un grado simbólico. No leyéndolo de una forma literal, sino de una forma mucho más profunda. Luego es a cada quien de hacer su análisis y de consolidar
su propia perspectiva al respecto de lo que son los grados simbólicos. Eso es básicamente lo que quería compartirles en una horita de tiempo. Entonces, ¿dónde los van a encontrar? Pues en los libros, ¿no? Van a entrar en módulos en la clase de los grados simbólicos y al final tiene los libros. Van a encontrar todos los grados sabianos, la versión de Denrudier, que es la misma de Mark Edmund Jones, pero que ha sido como perfeccionada un poquito y clasificada. Van a encontrarlas también en el mandala astrológico, pero también van a poder encontrar los de la Bolasfera, de Antonio Borelli, etcétera, ¿no? Entonces ahí es a uno mismo de hacer su propio camino, su propia perspectiva de cómo funcionan y de si realmente resaltan algo acertado, ¿no? Van a ver que es interesante también mirarlo de acuerdo con personas famosas, pero como siempre, con personas conocidas es difícil saber si realmente resuena o no, porque nosotros leemos hechos, pero no leemos las condiciones de la vida y del estado de la persona. ¿Mm? Sabemos que fulano tiene mucho éxito, pero no sabemos cómo se siente. Entonces, obviamente es un poquito más difícil. Es muy personal, realmente. Pero es algo en que podemos confiar y así como lo dice en su libro de Enrudier, realmente ha podido verificar la eficiencia de cada símbolo, ¿no? Con total confianza hacia las personas que elaboraron el sistema. Cada quien elaborar y utilizar su propio sistema, ¿no? No hay duda al respecto. Bien, ahora sí, no sé si hay alguna pregunta, si haya algunas preguntas al respecto de lo que vimos, respecto de lo que son los grados sabianos. Si es así, por favor, adelante. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, yo voy a hacer una, por ejemplo. Si se puede utilizar puntos medios. Claro. Si se pueden utilizar estrellas fijas. O sea, leer el grado simbólico de una estrella fija. Por supuesto. En el listado también no había comunicado sobre las sinastrías. Pero perfectamente uno puede encontrar un punto medio de la sinastría. ¿Mm? Y leer el grado simbólico. O en una carta compuesta. ¿Mm? En el grado simbólico de una relocalización. Por ejemplo, Sara, que vive en Quito, se va para Nueva York. Quiere saber cómo le va a ir en Nueva York, o sea, qué parte de sí si va a estar en desarrollo allá. Puede leer justamente el grado del ascendente que le toca relocalizándose en Nueva York. Y le va a dar seguramente alguna reflexión, alguna pauta profunda sobre cómo podría ser la vivencia, ¿no? Sara, te escucho. Hola, hola con todos. Solo quería confirmar una información. Si yo quiero interpretar esto, también tendría que sumar la interpretación de la casa en donde está cayendo cada grado, a más del signo y el significado simbólico del grado, ¿correcto? Puedes O sea, hacerlo cojo la así. información de... Sí, o sea, te refieres a que, por ejemplo, si en la carta que vemos ahí leemos el grado 19 de Virgo, tengo que asociar la lectura Ajá, de ese grado al significado de la casa 2, donde se encuentra la luna. ajá, ¿Mm? Pues idealmente, si ajá. O quieres sea, tener más precisión, creo que sí. ¿Mm? Es una analogía que tendríamos que ok, hacer. ok. Ya, eso no más. Gracias, Bab. Con gusto. Podemos inventar muchas formas. Inicialmente no hay muchos detalles al respecto. Es a uno de ser ingenuoso y astuto para tratar de sacarle todo el provecho a lo que puede proporcionar como información los grados simbólicos. Si leo el grado 7 de Capricornio porque tiene que ver con la posición de Ceres en la carta, entonces efectivamente puedo leer ese símbolo de acuerdo a lo que representa la casa 6. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si me sale algún significado, lo puedo asociar a la salud o lo que de pronto me podría suceder en la salud. Y de pronto si el grado simbólico me habla de, yo qué sé,
Em, a ver, ah, un boxeador sube a ring, entonces de pronto, pues sí, o sea, uno se puede inventar muchas cosas, ¿no? Pero podemos pensar que pueda tener un problema de salud frente a a la exteriorización de la agresividad de uno mismo, ¿no? Obviamente hay que plasmarlo. No sé qué tan específico se pueda tener. Yo creo que para eso no tiene la carta natal. Es mucho más rico interpretar seres en Capricornio, en casa 6 con sus aspectos, pero el grado simbólico va a ser un reflejo de lo que representa. Pero por eso yo no iría por ahora hacia lo muy específico, sino los grados más influyentes de la lectura de una carta. Sara, te escucho. Yo creo que ahorita está actuando mucho mi mente Virgo, pero le podríamos sumar a esto también, sé que hablaste al inicio de los decanatos, pero podríamos ir sumando los grados de simbólicos junto a los decanatos y ahí ir, o sea, ir buscando los grados simbólicos de los planetas de cada decanato, o ya es demasiado hilar fino el asunto. Sí, yo creo que no, yo no lo haría. Que no se pueda, no sé, de pronto se puede. Yo no lo haría porque primero tendrías que mirar con qué decanato estás trabajando, luego los caldeos, los egipcios, los modernos, ¿no? Segundo, porque son Ajá. lenguajes distintos. Los grados sabianos, pues se refieren a una interpretación o una canalización de una información del siglo XX. Entonces hablan en el idioma que hablamos hoy día. Los decanados, si utilizas los caldeos, van a ser muy distintos. Y luego porque pues seguramente ya de querer ser demasiado preciso, no tendríamos el telescopio configurado para poder analizar con precisión tanto detalle. Por lo cual lo que veríamos es borroso. ¿Sí me entiendes? O sea, eso es lo mismo Ok. que en el mejor de los casos podemos mirar, pues si quieres hacer una cuadratura con determinado planeta, leer los dos símbolos, imaginarlos en tensión. ¿Mm? Porque estamos hablando del mismo Ujú. idioma, estamos hablando dos símbolos sabianos. Pero si ya mezclamos los lenguajes, complicado va a ser, ¿no? Pues eso es mi perspectiva, pero como te digo, o sea, es hay a cada quien de elaborar su propio análisis y pues si sirve, perfecto, compartirlo. ¿Mm? Ujú. Ok, ya, gracias. Con mucho gusto. No sé si haya otra pregunta sobre todo lo que vimos, ¿no? La idea era como dar un poco de introducción a ese tema. Realmente es interesante, es muy interesante y bueno, espero que esto les pueda servir en todo caso, ¿m? Para de pronto tratar de afinar Baptiste, un poquito. Sebastián, te escucho. oye, es súper interesante lo que tú hablas, pero creo que la parte complicada aquí es la interpretación, porque la interpretación puede ser cualquier cosa y sobre todo depende del estado de ánimo en el que estés. Ah, totalmente de Entonces, por acuerdo. ejemplo, entonces ahí si te peleaste con alguien, pucha, puedes interpretar subjetivamente cualquier cosa o si estás Ah, enamorado o lo que sea. Entonces, más bien tiene que ver con una observación sobre algo que he estado haciendo últimamente. Yo tengo muchos años meditando, muchísimos años, y sobre todo tengo una práctica diaria de 2 veces al día. Entonces, claro, el día que yo no medito, me dejo llevar por el estado de ánimo, que normalmente está influenciado por mis pensamientos, las situaciones que he vivido, la emocionalidad, etc., etc. Entonces, yo supongo que para hacer una interpretación, digamos, coherente o que tenga significado, uno debería estar en un estado de relajación o un estado, digamos, si hablamos como revoluciones de un auto, no puedes ir a 10.000 revoluciones y tratar de, si me entiendes, de ser, verbalizar o tratar de decir la cosa, o decir algo con sentido. Tienes que calmarte. Entonces, yo supongo, no sé qué te parece esto de poder hacer una meditación previa, estar calmado, dejar de lado mis problemas, mis filtros, mi personalidad además, porque eso influye al momento de hacer una interpretación. Y te comento esto porque yo he estado últimamente leyendo mucho sobre los arquetipos de los arcanos del tarot. Y hay un libro muy bueno que es de Jung que se llama Jung y los arcanos. Entonces hay una familiaridad y una relación
muy cercana con la astrología. O sea, no sé, están familiarizados. Pero he notado que cuando estoy calmado, digamos, estoy haciendo una actividad que por ejemplo, voy a correr y escucho el audiolibro de esta cuestión, la información me llega, porque es una especie de canalización. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No estoy haciendo un proceso mental, me estoy conectando con algo diferente al momento de esa información. ¿Funcionaría esto en el momento de hacer, digamos, una interpretación con lo que nos estás compartiendo el día de hoy? O sea, si te refieres al estado meditativo en el cual uno podría estar con el ánimo de hacer una interpretación objetiva, definitivamente sí, pero yo creo que eso aplica no solamente para los grados simbólicos, sino para toda actividad que vas a tener en la vida. O sea, especialmente cuando trata de algo como la astrología. Si yo entro en la lectura de una Correcto. carta astrológica que estoy margeneado, mi interpretación va a ser muy distinta de si estoy en forma, entusiasmado. Pero eso es válido para todo, ¿no? Si tú vas a trabajar, tú eres fotógrafo, si tú vas a trabajar, tomar fotos con mucha impaciencia, inquietud y preocupación porque de pronto tu sobrino está en el hospital, pues lógicamente la calidad de tus fotos no van a salir tan buenas como si otra cosa positiva podría suceder. Entonces yo creo que eso justamente es parte del trabajo, pero pues que tiene que ver con el desarrollo personal de uno a la hora de ponerse y de mentalizar un estado justamente correcto de poder ir interpretando. Ahora no somos dioses y yo creo que toda persona recibe de alguna forma lo que le corresponde en su debido momento. Pero nunca hay que interpretar al primer grado. Eso es lo importante. Naturalmente, si preguntas por tu relación de pareja, digamos que Sebastián pregunta en una carta horaria cómo me va a ir en esa relación de pareja y que te cae en el grado 21 del signo de Aries que dice un boxeador sube a ring, pues tu interpretación va a ser un poquito como, no voy a decir negativa, pero te vas Voy a a decir, sufrir. bueno, listo, ¿en qué tipo de relación acabo de entrar? ¿Con quién voy a tener que luchar? Esta relación va a ser compleja, ¿no? Pero no necesariamente. ¿Mm? También puedes leerlo como que el boxeador sube al ring, lo puedes leer como, bueno, vamos a tener batalla, o puedes leerlo como también llega al escenario que le corresponde, porque un boxeador está hecho para subir al ring. Entonces, hay muchísima forma de interpretar y por eso digo que de alguna forma sí hay que tener cierta neutralidad, no considerar algo negativo ni positivo, sino ir interpretando el símbolo de acuerdo con lo que intuitivamente uno puede percibir acerca de ese símbolo, ¿no? Entonces, obviamente, hay muchas formas de interpretar. No es tan objetivo, hay que ser muy neutro, y ahí sí entra en un dominio mucho más esotérico, simbólico, arquetípico, que sí se asemeja mucho al tarot y a otros artes pertenecientes al ocultismo en general, ¿no? Que a diferencia de la carta natal, que sí es un lenguaje un poquito más estructurado, más racional, más lógico, pero donde finalmente también el estado de ánimo va a leer de forma distinta una cuadratura Júpiter-Marte cuando uno está impaciente que cuando uno está muy tranquilo y muy, ¿no? O sea, eso sí ya depende de uno. ¿Mm? No estamos en una ciencia exacta de ninguna forma que se trate de astrología o de esoterismo. Estamos mucho más allá, ¿no? Pero es válido la reflexión que pues me parece que sí, uno puede tener un estado meditativo y cultivar una forma de ser muy neutra antes de cualquier tipo de atención hacia otro. Pero como te digo, para mí eso es algo que no solamente se tendría que hacer en astrología, sino en cualquier tipo de comportamiento que uno va a tener. En la medida que tú propones tu servicio, ya sea en tu profesión como fotógrafo, o sea para leer historias a unos niños en un parque, ojalá puedas tener ese estado de discernimiento entre tu vida personal y tu actividad y lo que vas a hacer, ¿no? Andrea, te escucho. Gracias, Bab. Hola, hola a todos. Bab, una pregunta simple, ahí me dio curiosidad. Em, ¿Puedes por favor leer el grado 12 de Aries? Ahí, por ejemplo, ay, estoy con gripa. Perdón, en el grado 12 de Aries El 12 de me cae a mí la Aries, casa 7 y simplemente,
tengo curiosidad, ajá, de ver por lo que leíste el ejemplo, Sebastián. El 12 de Aries, ¿qué tienes en el 12 de Perdón. Aries? ¿La casa 7? No. ¿Te refieres a tu casa 7? Sí, 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 Ah, ya. sí, 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 sí. Bien. Yo vivo en una dualidad perdida entre mi Aries y Libra, por lo que Bueno, todo está eso es invertido en mi interesante, nos da un carta espacio de natal. práctica. El graso del 12 de Aries, ojo, porque fíjate que tú no tienes el graso 12 de Aries, por eso vale la pena verificar. Lo que dijimos en el principio de la clase, estás, o sea, cuando vamos a interpretar un grado de una casa, obviamente, pues hay que estar muy seguro de la hora natal. Si tu hora natal es 5 de la mañana, pues obviamente y lógicamente hay que hacer cuidado con los minutos, porque cada 4 minutos cambia el ascendente, por lo cual cambia también el descendente. Entonces, primero que todo con eso, porque pues no es una condición. Luego, si tú vas a mirar, tu casa 7 está en 12 grados 3 minutos de Aries, por lo cual, si tú quieres mirar este grado de Aries, tendrías que mirar el grado 13 de Aries. Y el grado 13 de Aries dice, una bomba de cebada indica la desgracia de un movimiento revolucionario. ¿Mm? Esto es la imagen Ay, Dios. arquetípica. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, dentro de AR dice un deseo prematuro de efectuar un cambio radical que las circunstancias todavía no justifican. Yo no voy a entrar y Ay, por eso eso no explica muchas quería. cosas. Sí, pues digamos que pues entrar en reflexión es interesante, no entrar tanto en la interpretación. Es que nosotros siempre queremos una información práctica, pero cuando tratamos de ir hacia la superficie para tenerlo práctico, nos perdemos de lo profundo. Y eso es lo que hay que adiestrar. O sea, el astrogo está hecho para adestrarse de esa forma. Porque naturalmente entre lo profundo y lo superficie hay una separación. Son antagónicos. Si voy a lo superficial para tratar de determinar el hecho, que es la punta del iceberg, entonces me alejo de lo profundo. Y si me alejo de lo profundo, me alejo del hecho y de la superficie. Entonces, no creo que los grados simbólicos estén para ser interpretados de una forma muy práctica y pragmática, literal, al primer grado, como lo estamos viendo, pero son reflexiones. Es más, la astrología no te dice qué va a suceder, sino cuáles son tus pautas de descubrimiento, tus aprendizajes, ¿no? Ahora bien, es cierto que van a ver que, pues, identificando sus posiciones, pues siempre va a ser interesante mirar qué sucede. Por ejemplo, ahí tú preguntaste por el grado 13 de Aries. Yo te diría más interesante, podría ser, por ejemplo, mirar dónde está Marte. ¿Por qué? Porque Marte rige la casa 7. Y que si nosotros hablamos de la pareja, que es casa 7, entonces efectivamente uno de los factores que tenemos que ir identificando es el regente de la casa 7. A diferencia que si vas viendo a Marte, por más que tu hora de nacimiento esté a las 4:30 de la tarde o a las 5:30, perdona, 4:30 de la mañana o 5:30 de la mañana, el regente va a estar en el mismo grado de lectura 15 de Géminis. ¿Mm? Entonces eso sí te da Ay, precisión, ¿sí? Y me ahí, encanta, me encanta, me obviamente, vas a encanta. querer mirar qué dice el grado 15 de Géminis, a ver si hay un poco más de esperanza que en el grado de Aries, ¿no? Y si vas al grado 15 de Géminis, te dice, dos niños holandeses intercambian de viva voz sus opiniones. Eso sí es muy interesante. Es muy interesante porque además te dice, Me dos tengo que niños calarlo. holandeses intercambian de viva voz sus opiniones. Eso digamos que pues es de mucho augurio, especialmente pensando que es un Marte en Géminis y que es un Marte en Géminis en casa 9, ¿no? Entonces, bueno, esto pues... Como digo, o sea, no creo que sea para dar una interpretación puntual, pero a reflexionar, ¿no? Eso sí me parece muy interesante. Impresionante, impresionante, va. Bueno, Porque pues sí, me acuerdo que alguna vez hablamos y tú decías que mi pareja estaba en el extranjero y pues curiosamente ahí habla de niños holandeses, ¿no? Sin que este libro
vea que la casa me cae en la 9, entonces, en el extranjero. Pero hasta ahí sí, te dejo continuar. Muchísimas gracias, Bab. No, con mucho gusto, Andrea. Este, y lo que es interesante también es ver que, pues, si el Sea Wheeler ha estado elaborando cada grado simbólico, pues uno se da cuenta que realmente sin saber que pertenece a un grado de Géminis, vamos a tener muchísima información que tiene que ver con la energía de Géminis. Grado 14, hablamos de dos personas en comunicación. Así sea telepática, que ya no es de Géminis, pero la comunicación es de Géminis. Dos niños intercambian de viva voz, estamos en Géminis, ¿no? Entonces hay mucha información que siempre tiene que ver con la energía de su arquetipo mayor, ¿no? Es bien interesante. Ahora, no es porque ustedes tienen, por ejemplo, el grado 9 con 30 minutos en casa 9, que son los viajes largos, entre otras cosas, que van a decir un avión efectuó una picada, que van a decir, no, yo no cojo nunca más el avión. No es así. Eso, esa información está en las profundidades, no en la superficie. Y un avión efectuó una picada puede significar muchas cosas. ¿M? Que uno tiene que obviamente meditar, reflexionar. Y son pautas de desarrollo, de conexión con el lenguaje simbólico. ¿M? Bien, ¿alguna otra pregunta de pronto? Sonia, te escucho. Hola, Baptiste, buenos días a todos. Gracias por la clase. Mi pregunta era con respecto a los tránsitos. ¿Los grados también influyen algo con los tránsitos o es netamente para la carta natal? Eso no me quedó claro. Buena pregunta, buena pregunta. Claro que cuando hablamos de tránsitos estamos hablando de lo que está ocurriendo en determinado momento. Es decir, si hablamos de los tránsitos actuales, bueno, está resonando seguramente, pero entonces en este caso hay que contextualizarlo. Los tránsitos actuales se refieren al desarrollo de la energía del planeta Tierra en su momento actual. Si empiezas a interpretar las posiciones de los tránsitos de hoy para ti, te vas a equivocar, porque son los tránsitos que todos tenemos. ¿Mm? Entonces, Claro. definitivamente no va a afectar. Lo que sí me parece más interesante es mirar sobre qué está trabajando el tránsito. Ah, Así para tomar algún ejemplo volátil, ¿no? A ver si lo hay acá. Por ejemplo, a ver si encontramos un ejemplo que pueda ajustarse. Bueno, cualquier cosa, pero imaginémonos que aquí Neptuno está en 26 grados de Piscis, lo cual es real, y hace trígono con la Luna, que está en 28 de Escorpio, ¿no? Ahí podríamos decir, bueno, Neptuno está afectando a la Luna, está conectando con la Luna a través de un trígono, recibe la Luna esta energía de sensibilización, de resonancia, etcétera, etcétera. Entonces puede ser útil mirar cuál es el grado simbólico de la Luna para poder recibir la atención de esa sensibilización, ¿no? Entonces eso sería, digamos, la forma que yo vería que podría ser como para trabajar, pero siempre va a ser a respecto de la carta natal. Si tú miras los grados de los tránsitos, son los grados que están para todos. Entonces, obviamente es una Ujú, influencia claro. resonante, simbólica, colectiva, pero que a- no te va a trabajar directamente desde lo personal individual a ti. Ahora sí puede ser utilizado como un medio de conexión con la energía del planeta Tierra o del sistema solar en general. Ujú. Pero habría que Claro. mirar qué vas a Se me priorizar vino la siempre. pregunta. Ujú. Sí, se me vino la pregunta porque justo están hablando sobre la conjuntura que se viene de Urano con Con Júpiter Júpiter. Ujú. en Tauro. Ah, bueno, ahí Y sí. por curiosidad fue como que Claro, claro. Eso, por quería ejemplo, como sí es que- interesante. Sí, pero nuevamente es una energía colectiva. Es decir, no hay que tomarla como algo claro, personal. Sí, pero efectivamente uno puede mirar. con- En este caso hay que mirar la conjunción partil, es decir, la conjunción exacta.
Entonces, si tú miras, Júpiter va a estar en exacta conjunción con Urano, bueno, en el grado 2149 de Tauro, ¿cierto? Entonces tendrías que analizar el grado 22 de Tauro para mirar la imagen simbólica donde se va a materializar esa potentísima conjunción que sucede cada 12 años y por lo tanto, bueno, que va a disparar un nuevo ciclo de conjunciones. Entonces, si miramos el grado 22 de Tauro, es un ejercicio, ¿no? Grado 22 de Ay, sí, ¿qué Tauro, dice? una paloma blanca vuela encima de un lago agitado por la tempestad. Eso sería la imagen simbólica de la conjunción de Júpiter en Urano. Es interesante porque permite contextualizarlo, ¿no? Pero eso es algo colectivo. ¿Mm? Claro. Entonces, Ay, qué divino. sí, es muy interesante, especialmente de acuerdo con lo que Entre estamos viviendo. ¿Mm? El lago agitado, pues definitivamente está agitado por la tempestad. Entonces, que una paloma blanca pase por ahí, pues puede ser algo muy positivo, especialmente que puede ser un poco lo que se espera precisamente de una conjunción Júpiter-Urano, ¿no? Que es una temática ya muy, muy grande. Miren, la traducción que le hace Den Rodier es inspiración espiritual que nos podría conducir a la salvación y nuestra fe es viva y pura. Tiene mucho que ver con Júpiter-Urano. Mucho que ver. De hecho, es una conjunción que se refiere mucho a los milagros como tal. No hay que esperar tampoco, Bab, ¿qué ¿no? día es? Va a llegar Más la o menos. salvación, pero... ¿Mm? Muchas gracias, Baptiste. Me pareció muy interesante la clase. Con gusto, Sonia. Muchas gracias a ti por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta de repente? Es interesante, ¿no? Vamos profundizando en las temáticas. Bien. De igual forma, la interpretación de primer grado no se puede hacer porque también algunos grados simbólicos son americanizados. Por ejemplo, vemos en el grado 24 de Tauro, un guerrero piel roja a caballo. De su montura cuelgan cueros cabelludos. Está bien. Bueno, si tú vives en África, pues no te va a resonar mucho, ¿no? Entonces, no es el primer grado. Es evidente que no lo sea. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bab, súper claro, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Para mí, placer. Un placer. Pues nada, entonces, pues igualmente yo cargaré la clase. La tendrán directamente aquí en módulos. Pueden ir en los grados simbólicos. Y les puse un pequeño cuestionario al final. Una pequeña encuesta. Bueno, los que quieren hacerle, ¿no? La idea es compartir. Así que nada, pues les mandaré el link de la clase cuando estará subida al YouTube. Y bueno, si hay preguntas posteriormente, también las pueden hacer en los comentarios de la clase, no hay problema. Así que por hoy suficiente, en 15 días tendremos una clase de práctica astrológica para los que quieren, también gratuita, y luego ya seguiremos con otras temáticas. Ahí pues les estaré comunicando las informaciones en su momento. Así que bueno, Gracias, Va, James, por todo. con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias, Baptiste. Muchas gracias a ti, Me James. mandó a estudiar. Claro, esos son libros muy Sí, hay que interesantes. leer. Hay que leer Muy mucho. fascinante, sí, es fascinante. Así es, así es. Me imaginé que te iba a Gracias, interesar, Matiz. James. Muchas gracias, Matiz. No, muchas gracias a ustedes, porque yo Aquí sin estoy ustedes, calladito poniendo atención, qué? pero excelente. Fantástico. Muchas gracias. Gracias, Buenos días. Bab. Gracias, un lindo Feliz día. día. Que tengan Gracias. todos un buen Tarde. resto de domingo. Cuídense mucho. Hasta Gracias. pronto. Gracias. Chao, chao. Gracias, Matiz. Va. Gracias, Bye. Bob.